Hola, buen día. Mi nombre es César Carmona y con mis compañeros vamos a hablar sobre la gripe española. Esta gripe está comprendida entre el año 1918 y 1920. Esta gripe adquirió el nombre de gripe española no porque se generara en España, sino porque España fue el primer país en hablar abiertamente sobre todos los datos de la pandemia. Como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, todos los países ocultaban los datos y no mantenían a la gente informada para mantener la moral y que los soldados siguieran luchando por la guerra. Entonces, el primer dato a tener en cuenta es la rápida propagación global que se vio facilitada por la Primera Guerra Mundial gracias al movimiento masivo de las tropas, a las condiciones antihigiénicas de los campamentos militares. La segunda fue la primera pandemia viral en la era moderna antes del desarrollo de las vacunas y antivirales. Esto permitió que estuviera la humanidad indefensa. El tercero es que renovó el interés científico por el estado del virus pandémico y la necesidad de preparación ante amenazas de la salud pública global. El cuarto, o algo a tener en cuenta, fue también el impacto socioeconómico, la reducción de la mano de obra y el colapso que tuvo la humanidad por la gran pérdida de personas. La cuarta es que sus olas recurrentes y severidad llevaron a una gran mortalidad con picos de decesos superiores a los de la propia guerra mundial. Ya más adelante expanden esta información. Buenos días, mi nombre es Daniela Preciado y hoy les estaré hablando sobre la gripe española. Se considera que este ha sido posiblemente el evento más mortífero en la historia de la humanidad. Pues se estima que afectó alrededor de una tercera parte de la población mundial y que además causó la muerte de alrededor del 2,5% de los habitantes del planeta. Primera oleada se estima que fallecieron más de 50 millones de personas, afectando el tercio de la población mundial con un 10% de mortalidad. Aún no se sabía porque en medio de todo, digamos que la salud aún estaba como preventiva y alcanzaba a atender todos estos casos que habían. Ya en la segunda oleada, Estados Unidos, como era pues en el momento el estado más grande también que había, fue uno de los más afectados, ya que 675.000 personas fallecieron. Se produjo mayor de casos durante más o menos como un 64% de mortalidad en ese país. De la misma manera, como ya lo dijimos, la salud y pues las personas empezaron como a ir a diferentes estados, a diferentes lugares. Esto hizo pues que se propagara aún más por todo lado y hubiera pues más mortalidad. Y la tercera oleada se encontró con, ya esta fue la más fuerte, que se contagió en contagio y en mortalidad. Entonces todo esto pues sumado ya dio casi el 30% de mortalidad en el mundo por este gripe y pues por ende tantas muertes, porque eran tantos los contagios que no se llegaba a atender todos estos casos y pues cada vez era peor y peor. Entonces, ¿qué se hizo? Las personas eh, les dieron como orden de que solo podían quedarse en su casa y de la misma manera nunca se les atendía y por eso había tanta mortalidad. Soy Juan David González y voy a exponer la página 5 donde se encuentran dos gráficas y las voy a explicar. Bueno, también se encuentra un mapa. En el mapa lo que nos muestra son como que las partes más donde la gripe pegó más fuerte. Entre ellos lo más afectado fue Estados Unidos y España. En la gráfica que está abajo de donde dice la mortalidad, pues se encuentran como tal. Bueno, estos son datos de una ciudad en Polonia que se llamaba Silesia y pues nos muestra básicamente qué tantas personas murieron durante las diferentes oleadas.
nos muestran que en el primer pico murieron un aproximado de 100 personas. En el segundo pico aumenta bastante, llegando a un aproximado de 1000 personas. En el segundo pico fue demasiado fuerte porque la enfermedad había mutado mucho y esto lo hacía más letal y más agresiva con las personas, y pues básicamente era una sentencia de muerte tener la enfermedad en esa segunda oleada. Y en el tercer pico ya comienza a bajar, pues ya como que va perdiendo fuerzas la enfermedad, pues la gripe. En la otra gráfica que hice según las edades muestra el promedio de personas, o sea, de edades, de personas que murieron y sus edades. Bueno, no, de personas que murieron y sus edades. Pues la mayoría de estas personas tenían entre 20 y 40 años. Eran como el rango de edades donde pues morían más personas. También se encuentran afectados los niños de 2 años, menores de 2 años y mayores de 60 años. Al hablar del agente contaminante, podemos decir que era un virus de la influenza de tipo A, que era una cepa capaz de mutar e infectar a nivel pandémico. El subtipo específico era N1H1, el cual el H1 significa hemaglutinina y el N1 neuraminidasa. El H1 constituye las proteínas y el N1 constituye la cubierta viral. Se puede decir que esta cepa era letal del virus y surgió por la reorganización genética. Entonces por esto hubo muchas muertes. Esta tenía la capacidad de propagarse muy eficientemente. Se decía también que las cepas se encontraban en las aves y en los cerdos. Y bueno, esta era especialmente virulento y provocaba una fuerte respuesta inflamatoria a través de las secreciones respiratorias. Se veía muy afectado el sistema respiratorio y las personas infectadas, pues la mayor causó la muerte. El origen fue incierto de dónde se propagó el virus, pero se dice y algunas investigaciones han hablado de que la primera parte fue Estados Unidos, Francia o China. Hola, buenos días. Mi nombre es María Porras y voy a hablar sobre los síntomas y signos de la gripe española. Dentro de los signos tenemos fiebre de inicio súbito mayor a 38 grados, dolor muscular y de articulaciones, inflamación en la faringe, tráquea y bronquios. Dentro de los síntomas tenemos escalofríos, dolor intenso y dolor en el cuerpo, tos seca y dolor de garganta, nariz tapada, cansancio excesivo y malestar general, y astenia, que es la sensación de falta de energía vital, mantenida y percibida en reposo y que es incrementada con el ejercicio. Bueno, en cuanto al cómo se trató, pues el tratamiento general en la gripe española pues constaba de una dieta, de la misma manera una antisepsia en la garganta, también pues recomendaban una pequeña cantidad de valeriato de quinina, a su vez salicilato y codeína para la tos, así como también se recomendaba el aceite de alcanforado y ya en lo que avanzó esta pandemia también se aplicaban vacunas antineumococos que eran producidas con células muertas de las bacterias Pneumoniae. De la misma manera lo que hacían era que se empezó a administrar aspirina, pues esta pues era muy buena para la fiebre y para quitar los dolores. Sin embargo, pues en esa época se desconocía la cantidad máxima de dosificación que se le podía administrar a una persona, teniendo en cuenta que pues la dosis máxima es de 4 gramos diarios.
Al desconocerse esa información, lo que ellos hacían era que indicaban alrededor de 8 o 32 gramos de aspirina al día. Entonces, pues es importante tener en cuenta que por encima de los 8 gramos de aspirina se puede producir una hiperventilación, y por encima de los 30 gramos lo que genera es que haya edema en el tejido pulmonar. El cómo se erradicó la peste. Y pues se aplicaron medidas de contención como la desinfección y cierre de muchos espacios públicos, como estos teatros, circos, escuelas y también fronteras. Bueno, la peste duró como tal 2 años, pues 2 años duró la peste, pero aún se seguían presentando casos, pero ya no tan comunes. Y pues no hubo como tal una cura, sino que se dice que pues como que desapareció naturalmente. Y hay científicos que dicen que las personas desde el primer pico de esta peste pues ya estaban empezando a presentar inmunidad hacia esta enfermedad, y fue como que también en parte mutaron sus genes y esto los hacía inmunes a la enfermedad, y pues con el tiempo ya como que se fue eliminando sola la peste, aunque todavía hay casos, pero ya no son tan comunes. Bueno, mi nombre es Ana María Ortiz Barbosa. Yo les voy a explicar qué hizo la población en el momento que se dio la gripe española. Se cree que se expandió entre 1918 y 1920, y pues los científicos creen que fue contagiada al menos un tercio de la población de aquel entonces, calculando que fue entre 1.800 millones de habitantes de ese entonces. La gripe española optó como medida urgente, o bueno, como una solución. Ellos veían como una solución el abandono de la tierra o del lugar donde ellos vivían para poder evitar el contagio, sin comprender que al lugar donde ellos se trasladaban a vivir para evitar el contagio, estas personas ya llevaban la infección, ya llevaban la gripe, y de la misma manera seguían contagiando el resto de las personas a las que ellos iban, y pues claramente se iba a expandir más. ¿Qué pasó en ese momento en la salud? La salud llegó a colapsarse por tantas personas que estaban infectadas. De la misma manera, pues en ese entonces no tenían muchos implementos, no tenían tantos equipos, tantas camillas, tantas personas que atendieran este momento, esta urgencia. Entonces dejaban de la misma manera, por eso morir tantas personas. Ya desde casa las personas como pasó en pandemia del coronavirus parecido, las personas preferían quedarse en casa. De la misma manera, por eso se agravaban y morían la mayoría de las personas desde la casa por evitar ir al servicio de salud por la misma circunstancia. ¿Qué hacían las demás personas? Pues ya después el dolor y la infección aún seguía más en el ambiente, ya que eran pues personas fallecidas, y con la infección se seguía propagando esto cada vez más y más y más por el ambiente. Entonces, primero pues la salud colapsó, y segundo, la cantidad de muertos desde la casa y desde los lugares del mundo, entonces seguía propagando, y pues muchas más muertes. También la tasa de mortalidad se dividió en tres, que son las tres oleadas que ocurrió en esta gripe española. Es por ello que pues en algunos artículos se mencionaba que había una pequeña posibilidad de que cierta cantidad o cierto porcentaje de personas hayan fallecido, no por la pandemia o por la influenza en la influenza en este caso, sino por una intoxicación de aspirina. Esto pues se presentó principalmente en países europeos y también en Estados Unidos.